Buenos días, hermanos. Vamos a seguir con nuestro temario. Estamos hablando acerca de las parábolas. Vamos a pedirle a Dios que nos alumbre con su palabra. Dice la palabra en los Salmos que la palabra de Dios es lámpara y es lumbrera. La vida de nosotros como seres humanos necesitamos que la palabra alumbre en lo más profundo de nuestro ser. Solamente la palabra de Dios es la que nos da dirección para poder tomar las decisiones correctas en nuestras vidas. Vamos a pedirle a Dios. Padre, gracias. Gracias porque nos permites estar nuevamente. Gracias por cada una de las personas que tú has traído y por aquellas que vienen en camino. Padre, pedimos que hoy tu palabra nos alumbre, que hoy tu palabra nos traiga luz, entendimiento, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Hoy enséñanos, Padre. Hoy trae dirección a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Hoy nos toca compartir la parábola de el rico insensato. Hay muchas verdades en estos versículos como en todos los demás. Y Dios hoy creo que lo ha hecho por medio de la alabanza, su presencia, de su Espíritu. El Espíritu de Dios, hermanos, hoy nos ayude a entender, a comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Seamos sensibles a su palabra, a su Espíritu. Ser sensibles a su Espíritu, hermanos. Acordémonos que la semana pasada veíamos que la obra del Espíritu Santo, una de ellas, la principal, ¿cuál es? ¿Cuál es, hermanos? Convencer al mundo de pecado, ¿verdad? Convencer a las personas de que necesitan un Salvador. Convencerla a las personas que están extraviadas, que están perdidas, que sus acciones, que sus decisiones, que sus vidas no son agradables a Dios y que Dios les muestra un camino mejor. Esa es la obra del Espíritu, venir a convencer al hombre que el camino en el cual él va no es el correcto, que hay otro camino. Y es la obra del Espíritu que solamente Él la hace en los corazones, hermanos. Lo que decía nuestro hermano Carlos en el devocional, que solamente el Espíritu Santo da testimonio cuando somos hijos de Dios, y también el Espíritu Santo es el que da testimonio cuando no estamos caminando con Dios. Ok, en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 13, dice de la siguiente manera: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vemos cómo aquí el Señor estaba hablando muchas cosas, versículos anteriores. Él venía hablando acerca de, en el versículo 8, el que me confesare delante de los hombres,
y él está dando unas enseñanzas a las personas, a los discípulos, y este hombre llama la atención del Señor Jesús, y la pregunta que él le hace no tiene que ver absolutamente nada con lo que el Señor estaba ministrando en aquel entonces a aquellas personas. Acordémonos que cuando el Señor Jesús daba alguna parábola es porque alguien le preguntaba cierta cosa o algo el Señor quería mostrarle a cierta persona, y entonces les refería la parábola para llevarlos a entender y a comprender qué es lo que el Señor quería mostrarles. Mas sin embargo, en estos versículos este hombre se le acerca y no tiene nada que ver con lo que el Señor está ministrando. Y le dice en el versículo 13 y 14, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la heredad. Acordémonos que para este entonces el Señor Jesús era un personaje ya muy visto por todas las personas. Muchas personas ya lo conocían, muchas personas ya sabían de lo que él venía haciendo, de la manera que él venía compartiendo el evangelio, de la manera que él venía sanando a las personas, de la manera que él venía liberando a las personas. Ya para muchas personas el Señor Jesús ya era muy conocido, y aquí el hombre quiere como refugiarse, como agarrar al Señor Jesús, decir: Maestro, échame la mano, dile a mi hermano que parta la heredad. Pero el Señor Jesús le deja algo bien claro a este hombre en el versículo 14. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? En aquel entonces los maestros de la ley, los rabinos, ellos se involucraban mucho en las decisiones de las heredades y de las familias. O sea que si tenían alguna situación, algún problema, mandaban a traer a los rabinos y ellos decidían qué se tenía que hacer. Por eso es que este hombre toma al Señor Jesús como un rabino y le dice: bueno, ayúdame, échame la mano, dile a mi hermano que parta la heredad y que la comparta conmigo. A lo cual el Señor Jesús le deja muy claro: ¿quién te dijo que yo vine a repartir heredades terrenales? Yo no vine a eso. Y el Señor Jesús le deja muy claro: yo no vine a dar, a quitar al que tiene y a darle al que no tiene heredades terrenales. Yo no vine a eso. Lo que el Señor Jesús le está diciendo: yo no vine a eso, yo vine a mostrarte las cosas espirituales para vida eterna. A lo cual este hombre estaba totalmente ajeno a las cosas espirituales. Su mente, su persona, su corazón, su razón estaba centrada en una heredad. Él quería bienes materiales, bienes terrenales, a lo cual el Señor Jesús le deja muy claro que él no vino a eso. Él vino a hablar otras cosas más hermosas, más sublimes, de más valor, que es la vida eterna y otras cosas, hermanos. Ok, de ahí el Señor Jesús explica la parábola. Y antes de explicarla, señala el pecado de este hombre. Este hombre aparentemente buscaba algo justo, ¿verdad? Porque si lo leemos así a primera vista, bueno, el hombre le dijo: pues apóyame, haz justicia, haz que mi hermano parta la heredad, y es justo, es necesario, ¿sabes? Es mi parte que me corresponde. Pareciera que era una petición justa, pero el Señor Jesús, que conoce los corazones, el Señor Jesús que conoce las intenciones, porque a veces nosotros como hombres, o los hombres, podemos decir algunas cosas y queremos unas cosas, pero realmente las palabras que estamos usando es porque deseamos otras cosas, no las que estamos hablando. En nuestro corazón puede haber otras cosas que no son las que realmente estamos expresando. A lo cual el Señor Jesús identifica rápidamente en la situación que él se encontraba. ¿Cuál era realmente el estado de su corazón? ¿Buscaba realmente justicia? ¿Buscaba que realmente se partiera la heredad y se hiciera justicia? A ver, ayúdeme, vamos a leer
nuevamente. Versículo 13. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Cuál era el estado del corazón de este hombre? ¿Buscaba justicia? ¿Qué tenía en su corazón? Avaricia. A lo cual inmediatamente el Señor Jesús se va a la raíz del asunto del cual él está peleando, él está buscando, y le dice: mirad y guardaos de la avaricia. En pocas palabras, este hombre estaba lleno de avaricia. A lo cual el Señor Jesús le dice a toda la multitud, le dice a sus discípulos, aprovecha el mensaje tanto para los discípulos, para con la gente que le rodeaba, y le dice: mirad y guardaos de la avaricia. Y le dice: ¿por qué? ¿Por qué le da la razón? Le dice: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dos verdades que el Señor Jesús inmediatamente le dice a la multitud y le hace ver a aquella persona, porque la parábola fue dicha específicamente para ese hombre que estaba pidiendo una herencia y que se partía de la heredad, pero también para aquellas personas que estaban alrededor. Quizá esta persona estaba ya su corazón lleno de avaricia. Él ya tenía ese pecado en su vida, un corazón avaricioso. A los otros, el Señor Jesús aprovecha y dice: mirad y guárdense de este pecado. Que su corazón no se llene de avaricia, que su corazón no se llene de egoísmo, guárdense. Y de ahí el Señor Jesús les refiere una parábola. Y les decía yo que le da la razón porque Él dice: guardaos de la avaricia. Señor Jesús, la otra verdad que les dice: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Señor Jesús le dice: la vida del ser humano no consiste en que tenga mucho dinero. Derriba totalmente el hecho de pensar que teniendo más dinero voy a ser feliz, que teniendo una casa mejor voy a ser feliz, que teniendo un vehículo mejor voy a ser feliz. El Señor Jesús aquí derriba todo eso y dice: hey, la vida del hombre no consiste en lo que posee, que les quede claro. Y de ahí que el Señor Jesús les deja claro que la vida del hombre no consiste en lo que posee, porque desafortunadamente, hermanos, personas que nos acompañan, esa es la seguridad que el hombre, cuando no conoce a Dios, piensa que tener bienes, que tener dinero es diferente y tiene derecho a ser más respetado y tiene derecho a que tenga un lugar mejor porque tiene dinero. Ese es el pensamiento del mundo. Esa es la corriente que este mundo avasalla y te dice que si tienes dinero eres una persona de categoría. Que si tienes una buena casa, tienes buenos bienes, vas a ser una persona respetable. Esa es la corriente, ese es el pensamiento que este mundo transmite. Pero realmente, ¿cuántos hombres podemos ver, hombres y mujeres, que han tenido dinero en abundancia y viven una vida en soledad, en tristeza, a tal grado que llegan a qué? A suicidarse, ¿verdad? Porque no le hayan sentido a la vida. No le hayan sentido a la vida. Porque el diablo vino y les engañó que obteniendo riquezas, obteniendo bienes, iban a ser felices. Y una vez obteniendo las riquezas, una vez obteniendo la fama, una vez obteniendo el respeto de la sociedad, se dan cuenta que no es la felicidad. Y por eso vemos personas que se meten en distintos pecados de
de adicción por cuanto buscan ser felices. Pero bueno, el Señor Jesús les refiere una parábola en la cual hoy vamos a meditar sobre ella y Dios nos ayude a entender, porque aquí el Señor Jesús les está hablando a aquellas personas de aquel tiempo. Pero yo quiero decirle que estas palabras también son para nosotros, porque dice la palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. La palabra de Dios es tan perfecta que no tan solo sirve para una cierta generación, no tan solo funciona para cierto tipo de sociedad, no. La palabra de Dios es verdad, es viva, es eficaz. Que sea predicada fue predicada en aquella generación y tuvo su autoridad y tuvo su efecto. Al día de hoy se predica esta parábola, se predican estas enseñanzas y al día de hoy la palabra de Dios tiene autoridad. Y vendrá otra generación y se predicará. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Las palabras de Dios no pasarán, sino permanecerán para siempre. Vamos a entrar a la explicación de la parábola, o cómo el Señor transmite esta parábola a aquellas personas. En el versículo 16. También les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Ok, si analizamos en el versículo 16 al 19, hay una palabra que se menciona constantemente. Y yo quiero que me ayude usted ahí leyendo una vez más, ¿qué palabra es la que se repite constantemente? ¿Qué palabra está en el corazón de aquel hombre que su tierra le produjo abundante y se enriqueció de tal manera que dice que ya no tenía espacio, que aquellos graneros que él tenía ya no eran suficientes para poder echar más grano? Ya no eran suficientes. Eso tuvo que hacer graneros más grandes, más amplios, para que su fruto pudiera guardarse ahí. ¿Qué palabra se menciona? A ver, vamos a leer nuevamente el versículo 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: mi fruto, mi tierra, mi trabajo, mi labor, mi esfuerzo, mi lucha, mi inteligencia, mi sabiduría, mía, mía, mía. Un hombre egoísta, que se había olvidado totalmente de Dios, había dejado de entender que la tierra, ¿de quién es? Es de Dios. Y si esa tierra le había dado abundante fruto, era porque Dios así lo había querido. Dios lo había bendecido abundantemente. Ahora, acordémonos, hermanos, que aquí era gente que entendía perfectamente lo que Dios había establecido. No era aquí gente así como gente gentil que tenía un desconocimiento de la ley de Dios. No, eran hombres que conocían perfectamente la ley de Dios. Y si no perfectamente, al menos tenían un conocimiento de que la tierra era de Dios. Y seguramente este hombre sabía que cuando la tierra te da un fruto,
había un mandamiento para los judíos. ¿Qué mandamiento era? Que dieran el 10%, ¿verdad? Pero este hombre dice: mi tierra, mis frutos, mis graneros. Un hombre totalmente egoísta que se había olvidado totalmente de Dios. Un hombre que nos deja ver, por eso el Señor Jesús dice: guardaos de la avaricia, porque la avaricia ciega totalmente y deja uno de ver quién es Dios. ¿Qué quiere decir la avaricia? La avaricia es un deseo ardiente, desmedido por amontonar riquezas para vivir, mejorar, para mi vida. Esa es la avaricia. El trabajar, un deseo ardiente, desmedido por amontonar riquezas. Ya la persona tiene dinero, se ha enriquecido, pero busca más. Podemos ver en nuestro lenguaje, en nuestra cultura, que ya la persona puede tener mucho dinero y uno se pregunta y dice: ¿pero para qué quiere más dinero? Y a veces decimos: si yo fuera él, ¿qué decimos? Tomaría yo unos miles de pesos, me fuera yo a la playa, me divertiría yo con mi familia, mis hijos y ya, ¿verdad? Podemos pensar eso. Pero el avaricioso dice: no, voy a gastar mi dinero, lo voy a desperdiciar. Guarda su dinero y a consta de obtener dinero y amontonar dinero, es capaz de pasar a traer quien se le atraviese y hasta olvidarse de Dios. Ok, vemos esa palabra que se menciona y el Señor Jesús hace referencia que este hombre que su tierra produjo abundantemente, él decía: mis frutos, mis graneros, mis bienes, hasta se sentía dueño de su alma. Mi alma, espérate. ¿Qué dice la palabra en el Antiguo Testamento? ¿Las almas de quién son? Son de Jehová. Pero este hombre tenía ya ese egoísmo tan metido dentro de sí mismo que él decía: es mi alma y yo decido no tan solo dónde se va mi cuerpo, no tan solo yo decido qué va a ser sobre mi cuerpo, sino que también decido qué va a ser de mi alma. Espérate. A lo cual el Señor Jesús le decía: guárdense, porque la avaricia lleva a visualizar las cosas, la vida, de una manera totalmente diferente a como Dios la ve. Ok. Aquí es algo muy importante que yo quiero puntualizar. Este hombre, el Señor Jesús nos deja ver que él confunde ciertas cosas con lo que es la realidad. ¿Qué es lo que él confunde? Por ejemplo, cuando dice en el versículo 19: y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Lo que él había acumulado, son cosas materiales, que es grano, que es dinero, y todo lo que tenga que ver con lo material. Él estaba confundiendo eso material que él había guardado. ¿Para qué servía? Para sustentar, para darle placer ¿a qué? Al cuerpo, ¿verdad? Al cuerpo. A lo mejor ese hombre acumuló dinero, acumuló muchas riquezas y con eso podía obtener muchas cosas. Una casa, campos muy hermosos, podía viajar a cualquier lugar, podía hacer lo que él quería y darle placer a su cuerpo, a su persona. Pero el dinero, las riquezas, no le dan gozo ni tranquilidad al alma. ¿O sí, hermano? Porque el alma es algo espiritual.
El alma tiene que ver algo espiritual, pero este hombre había confundido, no tenía claro lo que realmente tiene que ver. Dice la palabra que estamos constituidos de tres formas, hermanos: alma, cuerpo y espíritu. Este hombre había perdido totalmente la manera de pensar como Dios lo ha establecido. Él tenía el concepto de que su alma también se iba a gozar con todos esos bienes, que iba a poder divertirse a su alma. Y no, este hombre confundió el cuerpo con el alma. Las riquezas, el dinero, da placer a nuestro cuerpo. Tienes dinero, te compras unos buenos zapatos, ¿verdad? ¿De qué precio te compras los zapatos si tienes buen dinero? ¿Unos Flexi? Bueno, hay otros más caros, ¿verdad? Pero la persona se pone los zapatos y se siente cómoda, ¿verdad? Dice, están cómodos. Pero hay otros hombres o personas que quizá el ponerse un traje que puede valer 8,000, 10,000 pesos, eso le produce sentirse una persona diferente. O que una señora, una jovencita se ponga un vestido de 5,000, 6,000, 12,000 pesos, eso por su mente pasa y dice, yo soy diferente a la que está a un lado de mí. ¿Por qué eres diferente? Porque mi vestido vale 12,000. Y el hombre piensa de esa manera. Piensa que por tener posesiones, que por tener ciertas cosas, es diferente a las demás. Entonces el dinero trae placer al cuerpo, a nuestra vida física. Podemos comer bien, podemos obtener un buen vehículo, podemos vestir bien, podemos tener una casa mejor que los demás, podemos tener muchas cosas mejores que los demás quizá. Pero es un placer para nuestro cuerpo, para nuestra persona. No tiene que ver absolutamente nada con el alma. La alma solamente quien la puede sustentar y quien la puede poner quieta y en paz, ¿quién es? Es Dios. Pero este hombre estaba totalmente ya cegado ante esas verdades, ante esos principios. También el hombre se había olvidado de que Dios ha puesto eternidad en nosotros. Él se había olvidado del tiempo. Él pensaba que toda la vida iba a estar como está. Iba a pensar que iba a estar con la misma fuerza, iba a pensar que siempre iba a estar con los mismos bienes, estaba pensando que su vida nunca se iba a terminar, de tal manera que él decía, gózate, alegre, bebe, vive. Para muchos, ¿qué? Muchos años, dicen los versículos, ¿no? Dice en el 19, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Cuál es el problema? Bebe, regocíjate, gózate, vive la vida, aprovecha la vida. No hay ningún problema, que tenemos muchos años por delante. A lo cual el Señor le dice una verdad muy hermosa y lo confronta y le dice una palabra muy fuerte. Le dice, necio. Necio. Meditando en este pasaje, hay un salmo que dice la palabra, que dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Aprovechemos la vida, gocémosla, tomemos, bailemos, hagamos, deshagamos. No hay Dios. Gózate y alégrate, porque tenemos muchos años por delante. A lo cual el Señor Jesús le dice, necio, necio. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio,
esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Hermanos, qué tremendo es lo que el Señor Jesús nos está mostrando a través de esta parábola con sus palabras. Este hombre pensaba que tenía la vida segura. Cuando la palabra de Dios nos dice que nuestra vida es como ¿qué? Como la hoja del campo, ¿verdad? Y que nuestra vida es como la neblina. Pone un ejemplo que dice que nuestra vida es como la hoja del campo o como la flor de la mañana, que en la mañana puede salir, puede florecer y podemos verla muy bonita, muy hermosa, y quizás salimos en la mañana y vimos que la flor abrió su capullo y decimos, ¡qué hermosa! ¡Qué maravilla! Pero en cuanto se empieza a poner el sol, viene y la marchita. Y lo hermoso se terminó. Es un ejemplo que la palabra de Dios nos deja ver que nuestra vida es así. También nos da otro ejemplo que nuestra vida es como la neblina. La neblina, hermanos, no sé si le ha tocado ver que va usted a alguna carretera y ve usted la neblina. Pero le avanza usted un poquito hacia adelante ahí y ya no hay. Desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Es que así es nuestra vida. Pero este hombre pensaba que tenía la vida segura. Y seamos honestos, hermanos, persona que nos acompaña. Esa es la mentalidad de nosotros como seres humanos. Hacemos planes para un futuro, ¿verdad? Ahora que se está terminando el año, ¿qué decimos? Para el año que viene, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Para el año que viene, me gradúo. Para el año que viene voy a hacer esto. Para el año que viene voy a comprar esto. Y planeamos a un futuro. Planeamos a un futuro. Y quizás estamos con ese pensamiento como Santiago le decía en aquel entonces a las personas. Aquellos que decía, vayamos, traficaremos, haremos esto, haremos lo otro. Y decía Santiago, en lugar de decir, si Dios quiere, haremos esto o haremos lo otro. ¿Por qué el hombre siempre piensa a un futuro? ¿Por qué? Es por algo muy sencillo, hermanos. Porque Dios puso eternidad en nosotros y siempre vamos a pensar a un futuro. Porque Dios ha puesto eternidad en nosotros. No decimos, hoy estamos sentados acá y decimos, pues yo no voy a planear para mañana porque quién sabe si saliendo de acá llegue yo a mi casa. No. Decimos, voy a salir de acá, voy a mi casa, voy a comer, voy a descansar y de ahí voy a otras actividades y mañana me levanto y voy a trabajar. Y así pensamos consecutivamente. Pensamos a un futuro, porque Dios ha puesto eternidad en nosotros. Pero aquí el Señor Jesús le dice una verdad a este hombre, le refiere en esa parábola, dice, necio. Dentro de un año vienen a pedir tu alma. ¿Qué le dijo, hermano? Dentro de 6 meses, dentro de un mes, dentro de una semana. No, le dijo, necio. En esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo el esfuerzo, y todo el trabajo, y todo lo que hiciste, todo tu desvelo, todo tu empeño, todo lo que desarrollaste en algo que no te va a ayudar, ¿quién lo va a disfrutar? Ahora es importante ver en esta parte cuando la palabra de Dios dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Cuando una persona parte de esta tierra, su alma es pedida. Si una persona muere en la voluntad de su Señor, muere en esa fe, en esa confianza, su alma
es reclamada. Su alma es pedida. ¿Y quién cree usted que viene a pedir el alma de una persona que ha vivido justamente? Dios. Dios se la lleva. Pero cuando una persona muere sin esa fe en el Señor Jesús, su alma también es pedida. ¿Y quién cree usted que la pide? ¿Quién? Hermanos, es una realidad. Existe el bien, existe el mal. Existe Dios, existe el diablo. Dios lucha, Dios batalla constantemente. Dice la palabra que nuestro Señor Jesús está en los lugares celestiales intercediendo por nosotros todos los días, para que terminemos la carrera, para que guardemos la fe y lleguemos con nuestro Salvador. Y lleguemos a aquella morada que Él ha preparado. Pero también hay una lucha constante, hermanos, en la cual el diablo lucha para que las personas no tomen esa gran decisión de amar y de servir y de amar a su Señor. ¿Quién cree usted que va a venir a reclamar el alma de este corazón, de esta persona? Y le dice, ¿y lo que has provisto, de quién será? Trabajaste, luchaste, como estaba diciendo el Señor Jesús, hiciste todo y hasta diste de más, trabajaste de más. ¿Y quién lo va a gozar? Otros. Hermanos, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida esto? Creo que la parábola está muy clara, Yo he dicho que las parábolas que el Señor habló siempre son parábolas en las cuales Él mismo da la interpretación de las parábolas, de las palabras que Él dice. Hay algunos versículos de las Escrituras que a veces tenemos que darle la interpretación, que debemos de agarrar esto, tomar lo otro, para entender lo que el Señor realmente está diciendo. Pero en las parábolas, hermanos, el Señor da Él mismo la interpretación de las parábolas. Solamente es aplicarlo a nuestras vidas en el tiempo de hoy. Y es muy sencillo, hermano. Lo que el Señor Jesús le está diciendo acá es que el hombre debe de entender que su vida no consiste en lo que posee. O sea que si usted tiene dinero, y no estamos hablando, a lo mejor usted piensa y dice, bueno, pues yo no soy hombre rico. No, hombre, yo tengo mi casa sencilla, mi carro sencillo, a veces se para en el camino. No, yo no tengo ningún problema. Hermano, deme usted otra palabra, porque esa no es para mí, es para los hombres ricos que están por allá. No, hermano. El pecado de avaricia no tan solo radica en los hombres que son ricos y que tienen mucho dinero. Hay hombres que no tienen mucho dinero, pero son ávaros. Muy sencillo, hermano, y lo aplico. Este hombre sabía que la tierra le había dado esa bendición, ese fruto. Y su deber era tomar ese 10% y llevarlo. Y ya. Hermanos, a veces hemos dicho que el creyente, el Hijo de Dios, tiene la obligación y el deber de dar un diezmo. Pero a veces la persona puede decir, no me alcanza. Y si lo doy, no voy a poder cubrir esta necesidad. Y si doy esto, no. Y retenemos algo que no es de nosotros. Retenemos algo que no es de nosotros. Y por nuestra mente, acordémonos, hermanos, que dice la palabra que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Este hombre pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero se había olvidado de que una parte le correspondía a Dios. Y a veces por nuestra mente podemos decir, no doy mi diezmo, no doy mi ofrenda, porque no me va a alcanzar. Y a veces decimos, no doy mi diezmo, no doy mi ofrenda, porque me es difícil.
Si así no me alcanza, ahora ¿cómo me va a alcanzar si lo doy? Y hermanos, ustedes están claros y entendidos que nosotros no decíamos y estamos siempre hablando del diezmo y la ofrenda, no. Lo aplico porque es en esta parte, porque aquí se refleja que este hombre se olvidó de Dios totalmente y olvidó un principio que Dios había establecido en la palabra, de que de todo lo que le diera el fruto de la tierra tenían que dar el 10%. Este hombre en su egoísmo, en su avaricia, en querer amontonar, se olvidó de todo. Y podía tener muchas justificaciones quizá, o a veces podemos pensar lo que le decía hace un rato, ¿no? Que los ricos, los de allá afuera, para nosotros no es, no, hermano. Puede haber personas que son pobres, pero son avariciosos. ¿De qué otra manera podemos aplicar esta parte? Lo que el Señor Jesús decía en esta parábola. Lo que este hombre decía: mis bienes, mis frutos, mi alma. Hermanos, nada de lo que tenemos es nuestro. ¿Tienes un buen trabajo? ¿Te produce dinero? Ok, Dios te lo ha dado. Fue por mis estudios. Fue por mi sabiduría. Fue por mi esfuerzo, porque me desvelaba. Fue por mí. Y tengo esto por mí. Y no, hermano, todo lo que tenemos es de Dios. Somos administradores solamente. Y llegará el día que Dios nos pedirá cuenta de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos ha confiado. ¿Tienes dinero? ¿Te ha ido bien? ¡Qué bueno! Administralo. Cuídalo, porque Dios te va a pedir cuentas. Distribúyelo de la manera correcta y sabia, porque al final Dios te va a pedir cuenta a ti. Dios no le va a pedir cuentas al pastor por tu vida. Dios, bueno, en alguna parte dice la palabra, ¿no? Pero en cosas particulares, personales, Dios le va a pedir a usted cuentas de cómo administró. No tan solo el dinero, hermanos, porque a veces nuestra mente se habla, cuando decimos administración, nuestra mente se va al dinero nada más. No, hermano. Sí, tiene que ver con el dinero, pero también Dios te va a pedir cómo administraste los talentos que Dios te dio. ¿Cómo administraste los dones que Dios te dio? ¿Cómo administraste tu tiempo? ¿Cómo? Dios nos va a pedir cuentas de lo que Dios nos ha dado. Ahora, veíamos que la manera que podemos aplicarlo es, estamos en el punto donde este hombre decía mis. Hermanos, no debemos de tener ese pensamiento. Y aquellas personas que quizá no han tomado esa decisión de buscar, de amar y de volverse a Dios de todo su corazón, guárdese de que esto pueda estar en su corazón y que diga: este es mío y lo tengo porque yo hice esto, porque yo hice lo otro, y por mí, y por mí, y por mí, y por mí. No, que ese egoísmo y esa avaricia sea quitada en el corazón de usted. Y si hay en eso, en el corazón de usted, hoy la palabra de Dios le alumbre. Y usted diga: bueno, si quiere usted seguir a Dios, tiene usted que dejar de hacer eso y volverse a Dios. Viene la otra parte, en el versículo 21, que dice: así es el que hace para sí tesoros. O sea, ¿quién es así es el que hace para sí tesoros? Van a venir a pedir su alma. Y dice: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Hermanos, si este hombre, porque este hombre, para que pudiera hacer crecer sus graneros y hacerlos más grandes, ¿qué tuvo que hacer? ¿Trabajar normal como cuando estaban sus graneros pequeños? ¿Qué tuvo que hacer? Trabajar más. Trabajar más y trabajar más y trabajar más, invertirle más tiempo,
invertirles desvelos, invertirles esto, lo otro, todo invertirles su tiempo, su fuerza. Es lo contrario, como el Señor Jesús estableció cuando le preguntaron cuál es el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu fuerza. Con todo tu ser lo amarás. En este caso, este hombre no amó al Señor de esa manera. ¿Qué amó así de esa manera? Su trabajo, su labor, su negocio. Y por eso es que ese hombre pudo enriquecerse. Mas, sin embargo, quiero agregar un pasaje a esta parte. El Señor Jesús también dice en una parte de la Escritura que de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere ¿qué? Su alma. ¿De qué le sirve al hombre? Fue lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a este hombre. ¿De qué te sirvió que ganaras el mundo? Que ganaras el respeto, que dijeras, ahí va el hombre rico, ahí va el hombre respetado, ahí va el hombre que viste bien, ahí va el hombre que le gusta comer bien, ahí va el hombre que es esto, ¿qué es esto? ¿De qué le sirvió ganar el mundo si su alma se perdió? ¿De qué nos serviría empeñarnos en otras cosas y hacer muchas cosas terrenales y al final nuestra alma se pierde? De nada. De nada. Porque las cosas terrenales no son comparables a las cosas eternas que el Señor Jesús ofrece. Por eso el Señor Jesús le deja bien claro a este hombre: ¿quién me ha puesto como partidor o juez entre vosotros? Yo no vine a esta tierra a repartir heredades terrenales. Yo vine a mostrarte el camino hacia una vida eterna, hacia una vida espiritual, a una vida que permanece para siempre, donde hay gozo, hay paz. No a repartir, no a invitarte a que veas las cosas terrenales que se terminarán. Por muy bonitas, por muy hermosas que estén, se terminarán. Aquellas jovencitas, aquellas señoritas, aquellas mujeres que a veces se catalogan como una persona que están muy bellas y se sienten muy hermosas. Y a veces quizá por esa parte que ellas sienten, ellas creen, a veces quizá puede haber un maltrato hacia otras personas. O los hombres también al día de hoy. Bueno, aunque seas el hombre más guapo, aunque seas el hombre más bello y seas la mujer más hermosa y más bonita y el nombre que te quieras poner, ¿sabes? A la vuelta de unos años se te va a acabar. Todo se acaba. Todo se acaba. No permanece porque son cosas terrenales. Son cosas que no tienen el valor comparado a lo que es la eternidad. Todo pasará. De verdad, todo pasará. Dice la parte del 21, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Qué es ser rico para con Dios? Porque aquí el Señor Jesús dice, bueno, este hombre es insensato, este hombre trabajó para sí mismo, agrandó sus graneros y ya le mostré que eso está mal, que eso no está correcto, que de qué le sirve ganar todo el mundo y se va a perder su alma. Ya le mostré que es una persona ser necia. Pero ahora el Señor Jesús dice lo que Dios quiere y nos deja así como que pareciera una pregunta así como que al aire, ¿no? Entonces, ¿qué es ser rico para con Dios? Porque ahí está hablando que fue rico para el mundo, que luchó y trabajó y se esforzó para obtener cosas materiales. Bueno, pero ahora, ¿qué es ser rico para con Dios? A lo mejor su mente y se va y dice, bueno, ser rico para con Dios es que saque yo mi cartera y dé yo 5,000 o 10,000 de diezmo y ofrenda. No, hermano, no está refiriendo a eso. Acordémonos que Dios no busca nuestro dinero. De Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová es el oro y es la plata. Dios no busca el dinero de nosotros como hombres.
Habrá otros grupos, otros lugares donde los ministros, los pastores te hablan que Dios sí busca tu dinero y que Dios te va a multiplicar, pero no es así, hermanos, se salen totalmente de lo que es la palabra, del evangelio. Es un evangelio social, un evangelio para enriquecer a las personas terrenales. El evangelio de Dios no tiene nada que ver con eso. El evangelio de Dios nos invita a una vida eterna, a una vida espiritual. Es más, el llamado que el Señor Jesús nos hace a nosotros, aquellos que quieren realmente seguir a Dios, ¿qué les manda? El llamado que les hace. En una ocasión, un hombre quería seguirle, quería ir detrás de él, y el Señor Jesús, ¿qué le dice? Las zorras tienen guarida. O sea, las zorras tienen donde cubrirse cuando llueve o hace mucho calor, van, se meten a su cueva, a su guarida y se descansa. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, que le dejó muy claro a aquel hombre que le quería seguir, le dijo, medita, razona y no te dejes llevar por tus emociones, tus sentimientos. ¿Quieres seguirme realmente? Ok, seguirme, hay un precio. Seguirme no es vivir una vida así que te la lleves campechana, una vida así de todo de rosas, una vida muy cómoda, ¿no? El llamado que el Señor Jesús hace a aquellos que desean seguirlo, ir detrás de Él, es un llamado a vivir una vida en la cual nos invita a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso aquí en esta palabra pareciera que el Señor deja la pregunta así al aire y dice, bueno, ¿y qué es rico para con Dios? Bueno, en los siguientes versículos el Señor Jesús nos dice, ¿qué es ser rico para con Dios? ¿Qué es lo contrario de aquel hombre insensato? Vayamos a leer los siguientes versículos. En el versículo 22 dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Y después nos empieza a dar unos versículos donde todos los conocemos y nos empieza a mostrar que nuestra confianza debe de estar absolutamente en Dios. Y no por lo que posee usted, o no por lo que pueda usted obtener, o no por lo que usted no tenga. Porque quizá hay personas que no tienen y dicen, ay, pobre de mí, miserable de mí, no soy nadie, no valgo nada. Él vale porque tiene dinero. ¿Cómo quisiera yo ser como él? Yo no tengo dinero, pobre de mí. Y piensa que no tiene nada. Pero no tiene nada porque no quiere. Porque si viniera Jesús, pasaría a ser un hijo de la familia de Dios y disfrutaría de muchas bendiciones. Pero a veces la gente que no tiene dinero puede pensar que no valen. Y eso no es cierto, es una mentira del diablo. Todos valemos, tenemos un valor. Un valor que ni usted ni yo nos imaginamos cuánto. ¿Qué valor le pone usted a su vida? Usted que dice que no vale nada. Usted que dice que vale menos que los demás. ¿Qué valor le pone usted a su vida? ¿Sabe usted para Dios cuánto vale usted? Mucho. Porque Dios mandó a su Hijo por usted. Mandó a su Hijo por usted. El versículo 23, y la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aunque lo que es menos,
¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto no más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y deja claro, dice, no se preocupen por esas cosas, porque esas cosas las busca el mundo. Eso es su paz, esa es su tranquilidad, ese es su confort. El Señor Jesús dice, no, esténse tranquilos. Y nos dice la razón, ¿cuál es lo que debe ser nuestra prioridad? Buscar, más buscar el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas serán añadidas. Si tan solo nosotros buscamos a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, esas cosas que está hablando, la comida, el vestido y todo lo que necesitamos van a ser añadidas. Van a ser añadidas. Pero a veces nos entra la inquietud, como acá dice la palabra, ¿no? En la última parte del versículo 29. Ni estéis en ansiosa inquietud. A veces estamos intranquilos. A veces decimos, no voy a la reunión porque tengo que trabajar, porque si no, no me va a alcanzar. Espérate, confía en Dios. Busca a Dios, busca su reino. No voy a la reunión de oración porque tengo que trabajar tarde, porque si no trabajo más tarde no me va a alcanzar. Hermano, confía en Dios. Él te va a sustentar. Él te va a ayudar. Confía. No estés ahí inquieto, no estés ahí turbado, decir no me va a alcanzar. Ponlo en las manos de Dios. Decía un hermano que a veces hay hermanos o hay personas que les preguntas, ¿por qué no vienes a la reunión? ¿Por qué no vienes a la oración? A la reunión de iglesia. Ay, hermano, es que mi trabajo. ¿Qué tiempo llevas con esa situación? Ay, hermano, llevo meses con esa situación. Y la pregunta es, ¿y cuánto tiempo llevas orando a Dios para que Él acomode las cosas? No, pues nunca, hermano. Pues es que no has invitado al que todo lo puede, que acomode las cosas, para que podamos estar en su reino, para que podamos estar en su obra. Ok, ¿de qué otra manera podemos ser ricos para con Dios? Algunos ejemplos, vayamos a Génesis. En el capítulo 22. Vamos a ir un poquito más rápido, nos está tomando ya el tiempo. En Génesis capítulo 22, en el versículo 9, todos nos sabemos la historia cuando Dios prueba a Abraham. ¿Qué es lo que le pide, hermano? A su hijo, sí le pido a su hijo. Pero, ¿qué era Isaac para Abraham? Era lo que más amaba. Es más, antes que naciera, era lo que más deseaba. Era lo que más anhelaba. Y era por lo cual a veces su mente entraba ahí en confusión y en dudas en respecto a lo que Dios le había prometido. Porque él deseaba, él anhelaba un hijo. Y una vez obteniendo el hijo, Dios se lo da. ¿Y Dios qué le pide? Abraham, dame a tu hijo. Dámelo. ¿Qué habrá pasado por la mente de Abraham? Él habrá dicho, ay Señor, adelante, yo voy rápido y vámonos. ¿Cree usted que eso pasó por su mente así a la primer pensamiento? Yo creo que quizás a su mente le vinieron muchos pensamientos. ¿Cómo? Si es mi hijo,
Él me lo dio y me lo va a quitar. ¿Cómo? Y pudieron pasar muchos pensamientos por su mente, pero al final él tenía su confianza en su Dios. Y él dijo, no entiendo, no comprendo. Lo que sí tengo claro y lo que sí tengo firme es que Dios todas las cosas que hace siempre las va a hacer para mi bien. Eso sí lo tenía claro. Y dijo, adelante, vámonos siervos, vámonos. Y se fue. Y en el versículo 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Hermano, ser rico para con Dios es que no le rehuses algo que tú puedas estar amando. Algo que tú ames y quieras rehusarlo, no quieras darle a Dios, está siendo como aquel rico insensato. Ser rico para con Dios. Dios te está pidiendo tu tiempo, dale tu tiempo. Dios te está pidiendo a aquella persona que no ha querido tomar esa decisión de amar y seguir a Dios como debe de ser, como la palabra manda, dele su vida, dele su corazón. Dios no tan solo quiere que venga usted a la iglesia, a la congregación y escuche la palabra y ya. No, Dios quiere su corazón. Dios quiere establecer el reino en su corazón. Ese reino que dice la palabra que no consiste en comida ni en bebida, sino en paz y gozo en el Espíritu. Dios quiere traer paz al corazón que está turbado, que está angustiado. Pero ahí está la persona, reteniendo y quizá no queriendo dejar su manera de vivir. Y quizá podemos decir muchas cosas, es que me cuesta, hermano, es que lo he intentado. No, no te cuesta. De verdad, no te cuesta. Sino es porque en lo más profundo de tu corazón todavía amas aquel pecado. Porque cuando uno se da cuenta que realmente eso está desagradando a Dios, lo sueltas. Y cuando quieres realmente volverte a Dios, lo sueltas y no te importa. Lo sueltas y confías en Dios. Pero cuando todavía retienes cosas en tu vida, puede haber personas que pueden pasar meses, años escuchando la palabra de Dios y no hay una vida, no hay que levante una vida espiritual, que se les vea que concreten su vida espiritual, su salvación con el Señor Jesús. Y ahí están, porque seguramente hay algo que le estás reteniendo. Hay algo que le estás reteniendo, porque Dios no miente. Dios tiene el poder para salvar, su evangelio es poderoso para traer salvación. Sus palabras producen vida eterna. Sus palabras son vida. Sus palabras son lámpara. Pero a veces el hombre retiene cosas. ¿Qué es ser rico para con Dios? Es un ejemplo aquí de Abraham que fue rico para con Dios. No retuvo nada. Lo que más amaba, se lo dio. Puso su confianza absolutamente en el Señor. No entendía muchas cosas, no comprendía muchas cosas, pero él decía, pero una cosa sí entiendo y sí comprendo. Que si Dios me lo está pidiendo, es porque esa es la voluntad de Dios. Y que se haga la voluntad de Dios. Y ya. Otro ejemplo, hermanos, que podemos ver cómo ser ricos para con Dios es en el Evangelio de Lucas. Si me acompaña, por favor. Lucas. En el capítulo 9. Versículo 23. Aquí antes de estos versículos, el Señor Jesús está anunciando a sus discípulos que Él vaya a la muerte, va a la cruz y anuncia su muerte. Y en el versículo 23, Él les dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo que el Señor Jesús nos está diciendo, una manera de ser ricos para con Dios es
negarnos a nosotros mismos. Negarnos cosas que a lo mejor las debemos de tener por derecho. Como decía el apóstol Pablo, todo me es lícito. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Negarnos a nosotros mismos. Y dice una parte bien importante que dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Un año? ¿Una semana? ¿O cada qué tiempo debemos de negarnos? Cada vez que se nos presenta una situación y decimos, bueno, en esta ocasión me niego. ¿Qué dice el versículo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada diario. Diario. No en momentos así como que exclusivos, ¿no? No. La vida cristiana, si queremos ser ricos para con Dios, debemos de negarnos a nosotros mismos día tras día. Día tras día. Quiero descansar, pero hay necesidades. El que quiere buscar el reino de Dios y quiere trabajar en la viña de su Señor, se va a negar. Se va a negar a sí mismo. Se va a negar. ¿Qué es ser rico para con Dios en conclusión, hermanos? Vayamos a un pasaje en 2 de Corintios, con eso termino. En el capítulo 6, versículo 4. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo tenía una vida espiritual abundantemente? Y era rico con Dios. Porque él se negaba a sí mismo. Y él menciona ahí algunos aspectos que dice en desvelos. Antes bien nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Todo lo que era contrario a una vida tranquila, cómoda, todo lo contrario. Ser rico para con Dios es todo lo contrario a lo que este mundo te ofrece. Que tienes que vivir una vida cómoda, una vida tranquila, una vida de muchos bienes, una vida de tantas cosas. La palabra de Dios nos dice que para ser ricos para con Dios es todo lo contrario. Después dice en el versículo 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Queremos ser ricos para con Dios. No queremos tomar el ejemplo de ese hombre insensato, ese rico insensato. Hermanos, tenemos que ser ricos para con Dios. Porque no podemos decir, bueno, yo no quiero ser como ese rico insensato. Y ya, yo no quiero ser como él y ya. Y me quedo neutral y digo, no quiero ser rico. Pero no, hermano, no podemos quedarnos neutral. Si no seguimos ese ejemplo, bueno, entonces tenemos que seguir el otro ejemplo. Es como dice Isaías, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. O sea, no busquemos el ejemplo del rico insensato, bueno, pero también tenemos que buscar el ejemplo, en este caso, el primer lugar es nuestro Señor Jesucristo, que Él se dio todo, ¿no? Que Él dio su vida, su tiempo, su esfuerzo, dio todo.
por amor a nosotros. Por eso es que el Señor Jesús dice en sus pasajes: si alguno no toma su cruz y se niega día tras día, en otros pasajes dice: no puede ser mi discípulo. No puede. O sea, no va a encajar en lo que yo quiero que mis discípulos hagan. Entonces, aquella persona que quiere seguir a Dios tiene que negarse a sí mismo. Cuando una persona, quiero comentarlo así, a ver si no me equivoco, creo que es el primer requisito que Dios le pide al hombre: que deje de hacer su voluntad, que deje de tomar sus decisiones, que deje de pensar como Él piensa, que deje de caminar como Él camina, y que ahora le entregue su voluntad a su Señor. Y que Él sea el que decida. Que haga a un lado lo que Él pensaba que tenía por bueno. Lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Él era un hombre que tenía muchos conocimientos. Él era un hombre que tenía tantas cualidades, tantas virtudes. Pero cuando Él llegó al conocimiento de Cristo Jesús, Él menciona unas verdades que dice: todo lo tengo por basura por con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús. O sea, todo lo que yo tengo, todo lo que yo pensaba que era bueno, todo lo que yo pensaba que había yo cultivado y era bueno en mi vida, todo. Y lo único que quiero, lo único que he entendido que vale la pena, lo único que he visto que vale la pena y tiene valor, es conocer a Cristo Jesús. Eso sí tiene sentido. Eso sí es la vida. Eso sí permanece para siempre. Entonces, queridos hermanos, personas que nos acompañan, ¿queremos ser ricos para con Dios? No le retenga usted nada. No le retenga nada. Déselo. Como cristianos, como iglesia, queremos ser ricos para con Dios. Dios está pidiendo algo, dáselo. Dáselo. Porque te va a pedir cosas, como Abraham se lo pidió. Abraham era hijo de Dios y le pidió cosas. Pero también para aquellas personas que quieren venir a ser discípulos de Jesús, también Dios te va a pedir cosas. Que deje su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de ser, su manera de caminar, y ahora se deje usted enseñar por el Maestro, que le va a mostrar el camino. Vamos a cerrar nuestros ojos y le damos gracias a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por cada persona que tú has traído. Gracias por cada persona que quizá nos está viendo por un medio de internet, por cualquier medio, Señor. Pedimos, Padre, que tu palabra sea esa lámpara, sea esa luz en lo profundo de nuestro ser, en nuestro corazón. Padre, ayúdanos a mirar las cosas como tú las mirabas para aquel hombre rico e insensato, Señor. Que no atesoremos cosas para esta vida terrenal, porque todo esto pasará. Y tomando los versículos, las palabras que tú mencionaste, Señor Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, guíanos a la verdad. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.